Estoy muy contento de estar esta noche con ustedes. I'm so excited to be here with you tonight. Es un privilegio para mí estar con tantos siervos del Señor compartiendo su palabra. It is a privilege to me among brothers and sisters sharing His word. Y a menudo cuando tomo un púlpito, como en esta ocasión un púlpito nuevo, And when I take a pulpit that is new to me, viene a mi mente la historia de don Alberto Einstein. what comes to my mind is the story of Norberto Einstein. Muchos de ustedes saben acerca de una de las mentes más brillantes de toda la historia. He is a brilliant one among the history. Cuando él vino de Europa hacia los Estados Unidos, When he came from Europe to the United States, el gobierno de Estados Unidos hizo una serie de conferencias donde él estaba dictando sus conocimientos. the government of the United States made a conference where they were dictating his knowledge. Él fue de universidad en universidad compartiendo acerca de su conocimiento. He went among university, just sharing of everything that he knew. Le asignaron un chofer para que pudiera ayudarle en todo este recorrido. They assigned to him a chauffeur so that he may be able to distribute everything he knew. Ya habían pasado unas 6, 7 universidades dictando conferencias. He went to 6 or 7 universities dictating on everything that he knew. Cuando él, acabando una de ellas, llegó al automóvil, se sentó y se sentía muy cansado en realidad. And after he had finished one of the conference, he went into a car and he was very tired. El chofer vio que él estaba cansado y le hizo la siguiente propuesta. The chauffeur noticed that he was tired and he said the following: ¿Qué le parecería si en la próxima universidad cambiamos de papeles? Hey, what do you think if in the next university we change our scenario? Casi nadie conoce su rostro, So hardly nobody knew how he looked like. así que usted puede pasar por mi chofer y yo paso por usted. So why don't we just change the role as well? You a chauffeur and me the different one. Yo ya escuché su conferencia por lo menos 5 o 6 veces, I already listened to the conference like about 5 or 6 times. así que yo dicto su conferencia y usted descansa. So I will dictate your conference and you can relax. Alberto Einstein dijo, no creo que sea una buena idea. Albert Einstein said, I don't think this is such a good idea. Vamos a hacerlo. Es más, en lo que llegamos a la universidad, le dictó su conferencia. Let's do it, huh? When he got there, he started dictating in the conference. Y el hombre venía manejando, obviamente, y dictando la conferencia de don Alberto. And the man was just, while he was chauffeuring, he was dictating the things that Albert said. Don Alberto Einstein dijo, hagámoslo. He said, let's do it. Así que antes de entrar en la universidad, cambiaron los papeles. So before he went into the university, they changed the paper roll El chofer pasó al lugar de don Alberto y viceversa. and they switched vice versa. Llegó a la universidad, lo recibieron con bombo y platillo, todos muy contentos. He went among the university and everybody received him. Lo llevaron hasta el podium y dictó su conferencia. They took him to the podium and he started to dictate in his conference. Pero lo que él ni nadie sabía era que después de la conferencia habría una sesión de preguntas y respuestas. But what he didn't know is that after the conference there was a session of a lot of questions. Y por ahí una de las personas más inteligentes de la universidad And there was one of the most intelligent in the university. soltó una de las preguntas más difíciles que pudo haber respondido. He asked him a most difficult question that he was unable to answer. El hombre quedó pensando por un momento So he was pondering with that in his mind. y le dijo, mi amigo, And he said, my dear friend, esa pregunta es tan sencilla that question is so simple que voy a dejar que mi chofer la responda. that I'm gonna just let my chauffeur answer it for you. Así que yo me siento aquí como el chofer del Señor. So I feel like the chauffeur of the Lord. No tenemos respuestas a todas las preguntas, We might not have all the answers to your questions, pero contamos con el Santo Espíritu de Dios, but we depend on the Holy Spirit el of cual God, nos guía a toda verdad, who will guide us in all el cual truth, nos capacita para la tarea, who will give us the knowledge for el this, cual nos hace líderes peligrosos. who will make us wonderful leaders. Hace algunos años tuve la bendición de escribir este libro, Liderazgo Peligroso. So among many years ago, I had the privilege to write this book, Dangerous Leaders. Algunos pastores vinieron y me dijeron, ¿vas a empezar a hablar acerca de ciertos líderes And difíciles? so many pastors says, oh, you're already going to start talking about the difficult pastors? No, no tengo tiempo para eso. No, I don't have time for this. Hay un líder peligroso positivo y uno negativo. Yes, there can be a dangerous leader who is positive and a one that is negative. Los líderes peligrosos negativos son aquellos que dañan el reino de Dios. Those dangerous negative ones are the ones that ruin the kingdom of God. No tengo tiempo para hablar de ello. I don't have time to speak about them. Queremos levantar una generación de líderes peligrosos positivos. But we want to raise up a generation that are dangerous leader, positive minded. Aquellos que son un verdadero peligro para el reino de las Those that are a tinieblas. threat to the kingdom of darkness. La
La obra de Dios depende de esta clase de liderazgo. Because the kingdom of God depends on such Dios leadership. nos ha llamado a ser líderes peligrosos para la God gloria has de su called us to nombre. be dangerous leaders for His kingdom. Pero antes de entrar en este tema, But before going into this topic, quisiera compartir con ustedes algunas estadísticas que me hicieron pensar seriamente sobre este I problema. would like to share statistics that make me think about these problems. Si queremos en realidad ser líderes peligrosos, tendríamos que ver nuestra realidad latinoamericana. If we want to be dangerous leaders, we must see the statistics here in America. 1,400 pastores y líderes de diferentes clases sociales, lugares y edades. 1,407 pastors, leaders are different classes and backgrounds and a lot of things. Y estas estadísticas deben de dejarnos pensar seriamente. And these statistics must leave us thinking seriously. Quizá algunos de los que están aquí ya son parte de estas estadísticas. Possibly many of you that are among us are part of the statistics. Vamos a ver algunas de ellas. Let's just look at some of them. La primera de ellas, The first one, el 80% de ellos respondieron no tienen una buena autoestima después de servir en el ministerio. 80% of them didn't have such a good esteem after they served in the ministry. 8 de cada 10 pastores, 8 out of 10 pastors líderes, that are leaders, no se sienten con una buena autoestima. they don't have such a high Sienten esteem. que no valen la pena, They feel that they're not worth, que no pueden ser usados por Dios. that they cannot be used by Los God. problemas de la iglesia, The problems of the los church, problemas the familiares, family problems, seguramente han marcado and possibly they have esta marked autoestima baja. that low self-esteem. ¿Cómo podemos servir al Señor sintiéndonos así? How can we serve the Lord feeling in such a way? Hay una segunda estadística. And so there's a second statistic. Ojo, para aquellos que estamos dedicados a la educación, prestemos atención. Let's notice this here. El 90% de ellos no fueron bien entrenados para el ministerio. 90% of them were not well trained for the works of the ministry. Eso contestaron los pastores. That's what the pastor said. No fuimos bien entrenados. We were not well trained. Estamos soltando líderes de la iglesia sin preparación. So we're loosening leaders with no Y eso debe training. dejarnos claramente comprometidos a revertir este And proceso. so that makes us recommit this process. El 50% de ellos se sintieron incapaces de satisfacer las demandas del trabajo ministerial. And 50% of them were feeling unsatisfied. Son los típicos pastores que el día lunes quieren renunciar. And they're the typical pastors that want to renounce. Demasiado trabajo. There's just so much work to do. Quizá como el profeta Elías, mejor quítame la vida si es que me amas. Possibly like the prophet Elijah, take my life if you love me. Algo más que me llamó la atención, el 80% de ellos dice que su ministerio afectó a su familia. 80% of them said that the ministry affected their families. Y lo creo. And I believe it. Muchos pastores que no han hecho lo correcto con relación al ministerio y su familia están pagando graves consecuencias. Many pastors who have not done the correct thing, they are paying the prices. Muchos pastores hoy en día están perdiendo a sus familias. Many of them are losing their families today. Quizá con una falta de entendimiento de su verdadero rol en el hogar. Possibly for the lack of understanding of their true role in the home. Somos más pastores de la iglesia que pastores de nuestras propias We are more familias. pastors to our churches than our own families. Estoy convencido que cuando llegue al cielo, de lo primero que me preguntará el Señor será por mi esposa y por mis hijos. I am more than convinced that the first thing that God will ask of me is of my family. Y la Biblia nos advierte que gobierne bien su casa y sus hijos. And the Bible teaches us that we must govern well our home. Porque entonces, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Because then how can we minister in the house of the Lord? 80% es mucho. 80% is a lot. Pero vean la siguiente estadística. But let's look at the following El statistics. 33% de ellos 33. dijeron que el ministerio es una amenaza para la familia. 33% of them said that the ministry is a threat for their family. La pasada dice que afectó, pero esta dice que es una amenaza. The previous one said it affected, and this one is a threat. Ustedes saben que una amenaza es un peligro. You know that a threat is dangerous. En México sufrimos de amenazas de terremotos. And in Mexico, we suffer earthquake threats. En las costas mexicanas y en muchos países en Centroamérica sufren de amenaza de cualquier clase de lluvia fuerte, huracanes. And in the following countries, we also suffer threats. Una amenaza es un peligro. So a threat is dangerous. El 30% de ellos dijeron que el ministerio era un peligro para sus familias. 33% of them said that this was a threat for their families. Una cosa más. El 70%
declararon no tener amigos cercanos. 70% of them said that they didn't have no close friends among them. Entiendo que parte del ministerio puede llegar a ser solitario. And I believe that being part of ministry can become a lonely. Pero todo pastor, todo siervo de Dios tiene que rodearse de una red de amigos. But every pastor and everyone in ministry must wrap themselves around some kind of friendship. Jesús mismo lo hizo. Even Jesus did it. Estando Jesús rodeado de todos sus discípulos. Jesus being surrounded by his apostles and Aún his con friends. solo 3 de ellos. Even with 3 of them, Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. he said, my soul is so sad. No se lo dijo a las multitudes. He didn't say this to the multitudes. No se lo dijo a los 5,000 que He didn't comieron. say it to the 5,000 Ni that ate. siquiera a los 70 que envió. Not even the 70. Ni siquiera a los 12. Not even the 12. Se lo dijo solo a 3. He only said it to 3. Necesitamos esa clase de relación So we need the same que kind of nos sostenga en relationship tiempos de crisis. that must support us in these times. Y algo más. El 40% reportaron conflictos personales con alguien por lo menos una vez al mes. And 40% of them reported personal conflicts, even one time. Esto es un dato complicado. So this is a very complicated data. Porque Dios te ha llamado y me ha llamado Because God has called you and I a ser ministros de su to paz. be ministers in His kingdom. Y nosotros mismos somos ocasionadores de conflictos a menudo. And sometimes we can be a threat as well. Yo no sé si tenga que ver con el tesorero que le paga mes a mes. I don't know if it has to do with the treasury that pays you monthly. Quizá a su suegra que va a visitarlo. Or maybe your mother-in-law who visits you. Pero los conflictos están a la orden del día. But the conflicts are here today. De hecho, los líderes peligrosos desarrollan lo que yo llamo una cultura del conflicto. So those dangerous leaders will develop a culture that is a threat. El conflicto es inevitable. Now conflict is unavoidable. Estamos pastoreando personas So we are pastoring people en que la imagen de Cristo está siendo restituida. that the image of God is being restituted. Y en ese proceso se And in requiere dirección de that Dios. process, we need God's direction. Y habrá problemas. And there will be Y habrá problems. situaciones de crisis. And there will be crisis. Y el 75% And la última, 75% reportan crisis emocionales causadas por el ministerio. will report crisis in the emotional area. Alguien dijo que si un pastor no es So- esquizofrénico es que no está pensando claramente. Somebody once said that if a pastor is not schizophrenic, he's not thinking clearly. Los problemas emocionales causados por el ministerio. Emotional problems are caused by ministry. Por estas razones For these reasons es que me animé a participar de esta cumbre. is why I wanted to participate in this leadership. Estoy convencido que los pastores necesitan restauración. I am convinced that ministers need El restoration. liderazgo necesita reenfocar sus Leaders objetivos. need to refocus their objectives. Dice la palabra del Señor que si el hacha pierde su filo, The Bible says that if the axe loses its sharpness, habrá que añadir más fuerza. then we're going to have more strength. Pero la sabiduría es sacarle filo al hacha. But the wisdom is to resharpen that axe. Muchos siervos y muchos líderes hoy en día So many servants and many leaders today están usando un hacha are sin filo. using an axe that is not sharpened. Están poniendo mucha fuerza en el And they're intento. just putting a lot of force by Están doing haciendo it. su mejor papel. And they're doing their best role. Pero no es cuestión de ganas. But it is not a question of Es wanting cuestión de to. sabiduría. It is a question of Es wisdom. cuestión de destreza. It is a question of Es skill. cuestión de aprenderlo a hacer It de is una a mejor manera. question to know how to do it in a better way. Es por eso que vamos a pasar estos días aquí, After we're here during these days, afilando nuestra hacha. we're going to sharpen our Lo axe. siento porque quizá algunos pastores o líderes consideran que no deben de hacerlo. Some of them think they don't have to sharpen them. Piensan que con ponerle entusiasmo o ganas es más que suficiente. They just think that by being motivated and just, Pero un pushing líder on, peligroso no es that's así. enough. Un No, líder peligroso no es así. a dangerous leader is not, it doesn't think this way. Quiero compartir con ustedes algunos secretos de cómo podemos llegar a ser líderes de alta peligrosidad. So I would like to share with you some secrets how we can be dangerous leaders of high quality. Si tiene la costumbre de tomar nota, este es un buen momento para hacerlo. If you like to jot down notes, this is a good time for you to start jotting Para down los notes. líderes que están en diferentes partes del mundo, vale la pena que tomemos nota acerca de ello. For all the leaders that are watching us around, even you should be taking notes. Número 1, un líder peligroso es aquel que hace un pacto con Dios sin importar el costo. A dangerous leader is that
who makes a covenant with God, not caring what the cost is. Es aquel que está verdaderamente comprometido con su Señor. He is the one that's truly committed with the Lord. Aquel que le ha dicho a la hora que quieras y cuando quieras. The one that says anytime, whenever you want. Soy tuyo y te pertenezco por completo. I am yours and I belong to you completely. No hace concesiones con el mundo. He doesn't bargain with the world. Porque sabe que tiene un compromiso que ha sido firmado con sangre preciosa. Because he knows he has a commitment that has been signed with the precious blood. Hoy en día la gente no sabe lo que es el compromiso. Today, many people don't know what a commitment is. A menudo pensamos que el compromiso es el lugar más grande donde un creyente puede llegar. Sometimes they think that the commitment is a high place where a leader can be. Pero más allá del compromiso está la rendición total. But more over there than the commitment, there is total redemption. Hoy en día algunos pastores anhelamos tener personas comprometidas. So many pastors today desire to have committed leaders. Ya la gente no está comprometida como antes. Many of them are not committed as before. Y tenemos que reconocer si la gente no se compromete con Dios. And we have to acknowledge that if they do not commit with God, Hará muchísimos compromisos más con el mundo. they will make many more commitments with the world. El líder tiene que poner el ejemplo en esto. So the leader must set the first example in this. Recuerdo un par de 3 o 4 pastores, que estaban platicando una tarde tomando un café. I also remember about 3 or 4 pastors that were having coffee. En esa ciudad había habido una tremenda, un problema muy grande con murciélagos que habían llenado aún los edificios públicos y las iglesias. Now there was a problem with murciélagos, bats that were invading that place. Y estaban platicando acerca de este problema porque aún en los templos se habían metido. And so they were discussing the problem that they were having because the bats were invading and even in the temples. Uno de ellos dijo: yo llego en la mañana con toda la congregación, vamos a adorar al Señor, levantamos la cabeza y la vista y ahí están los murciélagos colgados observándonos. One day they went to worship the Lord and there was a bunch of bats among them. En un momento de desesperación, lo que hice fue saqué un rifle de los que tengo para las sesiones de negocios. And one day I was in a desperate situation and I took out a rifle Y empecé a disparar and al I just cielo. started shooting up in the air. Y murieron algunos de esos. And some of them just died. Otros más volaron. Oh, some of them flew away. Pero muchos siguen todavía allí. But some of them are still there. El segundo dijo: yo lo que hice fue contraté una empresa que se dedica precisamente a ese problema de las plagas. The second pastor said that Y entonces pusieron las plagas, he hired pusieron veneno de alto poder and he exterminated, I believe, right? y murieron muchos de ellos. And so the bats died. Pero ya se acabó el efecto del poder. But now the effect of that power of that extermination, it's gone. Y ahí siguen otra vez. But some of them are there. El tercero dijo: yo resolví el problema de una manera muy simple. The third one said, I can solve this problem really Yo lo que easy. hice es que tomé a todos los murciélagos, And I just took all the bats, los bauticé, I baptized them, los acepté como miembros and I accepted them as members. y no se han vuelto a parar en el templo. And they haven't even come back to the temple. Quizás el problema de mucha gente hoy en día, So maybe that could be the problem among many una leaders today. falta de compromiso. It is a lack of commitment. Pero el líder peligroso está dispuesto a llevar esto a su último extremo. So the leader that's dangerous, he will take this to the extreme. Sabe que su llamado es un asunto sagrado He knows that his calling is sacred calling. y sabe que su tarea tiene trascendencia eterna. And he knows that his job is transcending. Es tan importante que el mismo Dios creyó en nosotros, creyó en ti It para is llevar a cabo esta so tarea. important that God believe in you so that you can take this assignment. Dios, como el más creyente de la historia, God, the most believer of history, agarra 12 individuos y pone al mundo patas para arriba. takes 2 individuals and turns it all around. Y ninguno de ellos en realidad valía la pena. And none of them were even worth it. Pero tengo la sospecha que todavía no. But I suspect that not even yet. En realidad somos usados es por el poder de Dios. In reality, we're being used by the power La of God. capacidad viene de Él. Because knowledge comes from El Him. poder viene de Él. Power comes from Him. Más disponibilidad que habilidad. Even more willingly than availability. Dios capacita a los llamados, no llama a los capacitados. God will equip you. Te llama, He te calls you, entrena, He te trains capacita, you, He te equips you, faculta, te da el poder and He gives you the power para que hagas su tarea. so that you can do what you've been Y si called todo to sale do. bien, la gloria es para Él. And if everything comes out good, make the Esa es la glory be manera for como Dios Him. nos ha llamado. That's how He has called us. Un líder peligroso hace un pacto con Dios A sin importar en dangerous costo. leader makes a pact with the Lord, not caring about the price. En segundo lugar, un líder peligroso
The second point, a dangerous leader, es aquel que establece su propio estándar. is the one that stabilizes his own standards. Hoy en día veo una gran necesidad en el pueblo de Dios y especialmente en el liderazgo Today, I see the grand need in leadership de tomar modelos exitosos that to take models that are successful y tratar de copiarlos. and try to copy these models. Yo creo particularmente que eso es un gran error, Truly, I believe that this is a grand error porque Dios nos ha hecho completamente diferentes, because God has made us completely different. maravillosamente We diferentes. are marvelously different. Cuando yo estoy interrelacionado con cada uno de los pastores que vienen a esta cumbre, So when I am among all these pastors y internationally, oigo las cosas que están sucediendo en América Latina y en México, and I hear the things that are happening in America and in Mexico, yo glorifico el nombre del I Señor. glorify the name of the Lord. Pero creo que sería un error tratar de imitar lo que ellos están But I haciendo, truly believe that it is a mistake to copy what they're doing. porque Dios nos ha dado ciertos dones, Because habilidades God has given us certain gifts completamente personalizados and they are personalized para que los uses en su poder en donde estés. so that you may use it in the power wherever you find yourself. Copiar no es muy bueno. Copying is not such a good idea. Inspirarte sí. Inspiring yourself, Ver lo yes. que Dios está haciendo en otras latitudes debe encender tu corazón. You see what you're doing, it should ignite you inside. Tratar de copiar los modelos puede ser peligroso. Trying to copy a model can become dangerous. Además, si tienes un líder al cual admiras mucho y quisieras llegar a ser como él, Even if you admire a leader, por más que te esfuerces, llegarás solamente a ser el segundo, even if you try to be like him, even if though you try, porque ya hay un you won't be primero. like him. No podrás hacer nunca una copia original. Ya You está el cannot be a original. clone. You cannot. Así que es aquel que establece su propio estándar. So that leader is one who just stabilizes and establishes his own standards. Aquel que le dice a Dios, úsame como soy, The Lord, he says to the Lord, use donde me tú me as I tienes, am. con los talentos, dones y habilidades que he recibido de Wherever ti. you want me with the gifts, the talents that you've given me. Si estás intentando tener talentos, dones o habilidades que otros tienen, So if you're trying this, estás menospreciando la sabiduría de you are Dios. just rejecting the wisdom of God. Porque dice el apóstol Pablo, dio dones como él quiso. It says here, Apostle Paul, that God gives gifts as he wants. Además, siempre habrá mejores iglesias que las nuestras, And even though there's going to be better churches than ours, mejores predicadores. better preachers than ours, Es más, cuando nos sentimos muy emocionados de ser tan buenos, that we even become so emotional. Dios tiene manera de ponernos en el piso. God has such a way to put us down low. Recuerdo hace algunos años iba yo saliendo de un culto fúnebre I remember years ago when I was coming out of a funeral, y me acuerdo que iba con mi traje negro, mi Biblia and I negra. was with my black suit and my black Bible, Estaba yo saliendo and I was del velatorio coming out of there, y venía caminando por el pasillo. and I was walking in the halls. Muchas personas habían recibido a Cristo. Many people had received the Lord, Yo creo que Dios vio mi corazón. and I believe God saw my heart. Y venía caminando por el pasillo central And I was walking among the main corridor, y había dos señoras que se me quedaron viendo. and there was two women that were just staring at me. Y entonces una de ellas me dice, And one of them said, Padre, Padre. "Father, Father." Y yo le digo, yo, And I said, "Me? sí, usted padre. Yeah, you, Father." Pues de mis hijos. Well, Father No, of my kids. yo sabía que querían. I already knew what she Me le wanted. acerco y le digo, no, soy pastor, ¿le puedo servir en algo? No, I'm not a father. I'm a pastor. May I Le help dice you? una a la otra y dice, pues aunque sea, ¿no? And even if you are, okay. Dios tiene maneras de hablarnos So y de God ponernos en el has nivel. ways to La speak gloria es to para el us. Señor, Amen. pero si estableces tu propio estándar, So even if you establish your own standards, Dios te va a usar. God will use you. Y usa todo tipo de pastores, todo tipo de líderes, todo tipo de siervos. He uses every kind of pastor, every kind of leader, every kind of servant. Porque el poder no es nuestro. Because the power doesn't belong to us. El poder es del Señor. The power is the Lord. Él hace la He diferencia. makes the difference. Él marca la diferencia He en marks a nosotros. difference in us. Platicaba con un consiervo. And I was conversating with a friend. Él y yo hemos ido a varios países a predicar. Him and I went to many countries to Y un preach. día le dije, ¿por qué no me cuentas tu testimonio? And then I said to him, why don't you, give me your testimony? ¿Cómo fue que el Señor te llamó? How was it that the Lord called you? Y tuvimos ese ejercicio, estar compartiendo la And so forma we como started Dios nos había to llamado. dialogue, how God had called him. Y él me dijo, Dios me llamó ya siendo grande. And he told me God already called me when I was an adult. ¿Qué tan grande? 40 años. How old? 40 años no es tan 40? grande. 40 años no es tan grande. 40 is not so old. No, pero ya tenía yo mis hijos.
No, but I already had kids. Y no sabía yo cómo hacer, si ir al seminario, prepararme y servir al Señor, And I didn't know whether I should go to a seminar or be trained, o dejar los estudios teológicos Or y leave entonces dedicarme al my servicio. studies, or dedicate myself. Por ahí pasó un misionero. So a missionary was passing by, Por cierto, escribió el libro El Sermón Eficaz, que muchos quizá and han leído. he wrote a book. Y entonces platicó con él y le dijo: pastor, hermano, tengo este problema. And he said to the brother, I have a problem. Voy al seminario 4 o 5 años y luego sirvo al Señor, o ya lo puedo servir así, aunque no tenga seminario. I go to the seminar 4 or 5 years and I don't even know what to do. El misionero se quedó pensando por un momento The missionary just stood pondering, y habló con él y le dijo: and he said, abra su Biblia en el libro de Jueces. open your Bible to the book of Judges. Vaya a tal pasaje, a tal versículo, tal capítulo. Go to such chapter and such El verse. hermano fue a su Biblia And he went to the Bible y leyó. and he started reading. Y tomando una quijada de burro, And when he took a bull todavía fresca, that was fresh, con ella mató a 1000 hombres. he killed 1,000 Él men. volteó y le dijo: And he turns hermano, around. ¿es correcto el texto? And he says, are you sure that's what Claro. the scripture reads? Claro que es correcto. He says, yes, that's what it says. Piénselo. Think about it. Si Dios hizo eso con una quijada de burro, If God did that with a bunch of bulls, piense lo que puede hacer con un burro completo. can you believe what he can do with a complete bull? Aquí hay uno. Here's a bull. Ella no, yo. Dios puede usarnos si quiere usarnos. So God can use us if he wants to use us. Así que tienes que descubrir So you tu must propio estándar. discover your own standard. Un líder peligroso A no dangerous copia, leader does not copy. es original, He is an original leader. no busca imitar. He doesn't look to Y imitate. Dios lo usa como es. And God uses him in such Así a que way vuelve a tus talentos, a tus dones, that he will give you your talent and a, your a gifts. tu historia. And you just got to go back to a tu your story. testimonio. Go back to your testimony. Dios te va a usar. God's going to Porque use el poder you viene del because maestro. the power comes from the teacher. Hay una tercera cosa que tiene que hacer un líder peligroso. But there's a third thing that a dangerous leader must do. Un líder peligroso es aquel que eleva el funcionamiento de los que están a su alrededor. He is one that elevates the functioning of all those that are around him. Es decir, desarrolla a otros líderes. He is the one that develops other leaders around him. El día de mañana voy a hablar un poco más acerca So de ello. tomorrow I'll be touching on this topic. Pero por lo pronto quisiera ir a la escritura en Hechos capítulo 20. But right now I just want to go to Acts Este es, chapter 20. este es un pasaje clave para entender este concepto. So this is very easy to understand. Es un mensaje de parte del apóstol Pablo a todo su liderazgo. Él está en Éfeso y está hablando a los líderes en Mileto. It's Apostle Paul speaking to Ephesus. En los versículos Hechos capítulo 20 Acts chapter 20. y en el versículo 28 dice así: Acts chapter 20, verse 28. entonces cuídense a sí mismos, y es Pablo hablando a su liderazgo, y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoren al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which he obtained with his own blood. El apóstol Pablo fue un desarrollador de líderes. So Apostle Paul, he was a person who would develop leaders. Aprendió que tenía que reproducir su ministerio en otros. He learned that he needed to reproduce his ministry in other people. Quizá muchos pastores que me están viendo hoy en día, So many pastors possibly that are watching me today es el tipo de pastor que hace todo el trabajo. is the type of pastor that does all the work. Y si tiene un seminario, sé que lo hace bien, And if you have a seminar, I believe that you do it well. porque en el seminario nos capacitaron para eso. Because in the seminar, right, they equipped us well. Saber predicar, You know how to preach. saber enseñar, You know how to teach. saber aconsejar, You know how to counsel. orar por las You know how to personas, pray for people. todo lo que tiene que ver con el ministerio. Everything that has to do with ministry. Y lo creímos que estábamos tan bien capacitados, And we believe that they're well trained. que no compartimos esto con nadie. That we don't share this with no one. Y mi gran pregunta que tengo para ustedes And aquí: my grand question that I have for you today, ¿cuánto tiempo de su ministerio how much time of your ministry lo dedican al desarrollo de otros is líderes? dedicated to other leaders? Y que sea completamente intencional. And that it may be completely intentional. Alguien dirá: pastor, el domingo los tengo a todos juntos y les predico a todos. Pastor, on Sunday I always gather them and I always preach to them.
Sí hablo de vez en cuando con algunos de ellos cuando tienen problemas. Yeah, sometimes I do that when they have problems. No, estoy hablando de este tiempo dedicado a la reproducción de No, líderes. what I am referring to is to the time that you're dedicating to them. Cuando hacemos esto, el poder se multiplica. So when we do this, your power multiplies. Porque no es lo que yo puedo hacer, sino lo que muchos pueden hacer. It's not what I can do, but what we can do. En el año 1990 In 1990, estuve tomando un curso sobre evangelismo. I was taking a course on evangelism, Se llama Evangelismo Explosivo. explosive evangelism. Tenía yo 4 años de haber salido del And seminario. I was 4 years, it was about 4 years after that. Así que cuando me invitaron a tomar este curso de evangelismo dije como que es una pérdida de tiempo. When I was invited to take this course, I was thinking, man, this is a waste of time. Tomé varios cursos de evangelismo en el seminario. And I took various of these courses. Sé compartir mi fe con otros. I shared my faith with others. Me enseñaron a preparar sermones And evangelísticos. they even taught me how to prepare evangelistic Así messages. que no le veo sentido So I didn't even see a meaning a here tomar un curso más. to take another course. Sin embargo, alguien por ahí en la iglesia fue y pagó el curso. But someone paid for it. Llegó con el papel y me dijo, pastor, está usted inscrito. He paid for it. He told me, Pastor, you're already paid for. Le soy bien honesto, la verdad es que fui bastante de malas a ese lugar. And you know what? The truth of the matter is, I didn't even go to that place Y wanting lo peor to. fue cuando me enseñaron en qué consistía y era el evangelio. And the worst thing of all was when I was taught that it was based on evangelism. Pero tenía un elemento que cambió mi ministerio But para it had an siempre. element that changed my ministry forever. No solamente me enseñaron a compartir el evangelio, Not only did they teach me how to share the gospel, sino me enseñaron a enseñarle a otro cómo hacerlo. but I was taught to teach others how to do Así it. que juntamente con mi esposa llegamos a la iglesia. So with my wife, we came to the church, Solamente 2 sabíamos de este proyecto and only 2 of us knew about the y project. teníamos la intención de invitar a toda la iglesia. And so we had the intention of inviting the whole entire Pero nos church. dijeron no, cada But they- uno tome nada más 2. They said, no, just take 2 people. No se vaya con su liderazgo, Don't go with your leaders. no una clase de escuela dominical, Not a Sunday Bible school. no un discipulado. Not a discipleship. Tomen a estos 4 nada más. So just take these 4. Y lo empezamos a hacer. And we started to do this. Cuando acabó estas 4 semanas de entrenamiento, When the 4th week was finished, ahora ellos estaban capacitados para enseñar a otros now más. they were also trained to teach other people. Y de repente empezaban más y más y más. And the cycle went on and on and on. Déjeme contarle un testimonio que sucedió. So I would like to share with you a testimony that happened. Estábamos entrenando a una pareja We were training a couple, y fuimos a la casa de unos hermanos. and we went to the house of some beloved brothers. En realidad, la única creyente era la esposa. In reality, the only believer was his wife. Le presentamos el evangelio a su esposo We presented the gospel to the husband, y recibió a Jesús como Señor y Salvador. and he received the Lord as Jesus Christ. Terminando, a la siguiente semana teníamos que venir a la visita de seguimiento. After all of that, the following week we had to do a follow-up. Así que cuando llegamos la siguiente semana estaban los papás del esposo. So when we got there, his parents were there. Y nos dice, pastor, ¿habrá algún problema que le compartan eso mismo a mis papás? And he says, hey, Pastor, is there a similar problem that you can share with my parents? No, de ninguna manera, hagámoslo. No, we can do this. Entonces le compartimos y recibieron a Cristo. And so we shared, and they also received the Lord. Fuimos a la siguiente semana para hacer la consolidación Also, the following week after that, we went to do a follow-up, y estaban los amigos de los hermanos. and his friends were there. Ustedes podrían compartirles lo mismo a estas personas. Do you think that you can also share the same thing to these people? Por supuesto. Of course you can. Y así lo hicimos 3 o 4 semanas. And so we did it for like about 3 or 4 weeks. Ahora, Evangelismo Explosivo tiene 2 preguntas que se llaman preguntas de diagnóstico. So the gospel has 2 questions that refers to diagnostic. Si quieres saber, después le aviso cuáles son las preguntas. If you want to know, ask me later. Lo que quiero decirles es que un mes y medio después What I want to say with this is that a month and a half later, me habló la esposa, the wife la spoke única to que me. era cristiana. She was the only Me Christian. dijo, pastor, And she said, Pastor, me citaron de la escuela de mi niña. they called me from my daughter's Su school. niña tenía 4 años. She was only 4 years old. Así que fue y dijo, seguramente se portó mal, And she thought maybe she misbehaved. alguna indisciplina. Maybe I have to discipline her. La maestra dijo, no, de ninguna manera. The teacher said, no, she didn't misbehave. Lo que pasa es que la niña me hizo unas preguntas muy extrañas. Is that your daughter had given, Me- asked me some real strange ¿Me podría questions? usted explicar? Maybe you can explain to me these questions. La maestra recibió a Cristo, el esposo recibió a The Cristo, la teacher familia received recibió a Christ. Cristo. Her husband received Christ. The family received Christ. Cuando solamente el pastor es el único evangelista del lugar. So when only the pastor's the Hay un evangelist enorme in that peso
pérdida para el reino. there is a loss in the Dios nos ha kingdom. llamado a entrenar a You otros. see, God called us to train Un líder others. peligroso se reproduce A en la vida de dangerous leader otros. can produce No se himself in queda con others. toda la He información. doesn't maintain all the information. Comparte de la vida que Dios le ha He dado. shares of his life with others. Tiene lo que llamo filosofía de flujo. Lo que recibe, lo da. He has what I call philosophy of the flow. What he receives, he gives. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí So- van a estar reproduciendo esto mismo How many en of sus you are congregaciones? going to be reproducing the same thing in your congregation? Con su liderazgo. With your leadership. Recibes y das. You receive, you give. Das mucho, Dios te da más. Come on, if you give a lot, God will give you more. Dices tú, no, ya no voy a dar tanto. You probably say, no, I'm not going to give no Y more. dice Dios, yo tampoco. And God says, no, me neither. Así que no te preocupes, la frescura está en el flujo. Entre más das, So Dios más don't te da. worry, because the more you give, the more you shall receive. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua Jesus viva. says, he who believes in me, out of the belly of him, his belly will flow rivers of living water. Eso especialmente para el liderazgo. Now that's especially for the leaders. Pablo hizo algo así. Paul did the following. Capacitó a otros. He trained others. Él hizo algunas cosas que vale muchísimo la pena que tú y yo recordemos. And so I see many things Si that podemos ir. takes us Él hizo to algunas remember. advertencias. Some warnings here. La primera advertencia que hace el apóstol Pablo es un análisis introspectivo. So the first warning that Paul does here is an analysis, an introspective analysis Y también muy personal. that is a very personal one. Les dijo, tengan cuidado de He's- ustedes mismos. He said, be careful among yourselves, Especialmente los que estamos en liderazgo. especially those that are among leadership. Sabemos que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Did you know that you have to be careful about your own person? A menudo estamos cuidándonos de otras personas, Sometimes we're just guarding ourselves about other people. cuidándonos de otros líderes. We're always watching ourselves from other leaders. Hasta hacemos guerra espiritual con el enemigo. And we even do spiritual warfare against the Pero enemy. dice Pablo, tu peor enemigo eres tú mismo. But the Bible says that you are your worst enemy. Tienes que ver tus motivos, So you must see your motives. revisar tu You corazón, must revise your heart. vivir en santidad You delante must del Señor. live in holiness before the Lord. Tú mismo puedes echar a perder todo. You can lose everything. Yo creo que si les pidiera ahora mismo que pensáramos por un momento So I will tell you, just if you were to think for 1 second en algún líder peligroso que ustedes conocieron in a dangerous leader that you once knew y que algo hizo and something that he did, y hoy ni sabemos de él. and today we don't even know about him. No solamente podemos hablar de un ataque del demonio Not only speaking about the enemy's attacks, o que la iglesia no hizo su tarea, or that the church didn't do its work, somos nosotros mismos. it is us, Yo creo que vamos ourselves. a ser llamados ahora mismo a que cada uno de nosotros hagamos cuentas con Dios. So we must be called right now so that we may be accountable before the Lord. Además advirtió otras dos cosas. He also gave us 2 other El warnings. apóstol Pablo habló de problemas externos y problemas internos. Apostle Paul spoke about the external problems and the internal problems. Los versículos 29 y 30 hablan de esto. Verse 29 and 30 speak about this. Él está diciendo, vendrán personas, entrarán al rebaño He says people will come among the fold y no lo perdonarán. and they will not be forgiven. A esto le llamo los problemas externos. And I call these external problems. Los líderes tenemos que estar constantemente revisando Leaders must be analyzing al pueblo del Señor or reviewing or watching over the congregation para preparar a la congregación ante cualquier ataque so del they, exterior. so they can protect the church from any attack. Pero la parte más delicada de este asunto But the most delicate thing about this whole situation es cuando el apóstol Pablo en el versículo 30 les dice, is when the Apostle Paul says in verse 30, y estoy seguro and I am que sure de ustedes mismos that of yourselves se levantarán hombres perversos perverse men will arise para arrastrar tras de sí a los discípulos. to take away the disciples. Esto es peligroso. This is dangerous. Un día le preguntaba a un misionero cuántos problemas le estaba dando la iglesia católica en México. One day I asked a missionary, how many problems are they giving the Catholic churches? Y él dijo, no, con los problemas que nos damos nosotros nos No, bastan. no, with the problems that we have, that's more than enough. De ustedes mismos, Yourselves. de ustedes mismos. Yourselves. Los que han estudiado religiones comparadas y sectas Those that have already studied religion saben perfectamente que muchas de las sectas hoy en día and cults, you know that many of these nacieron de cults gente que era nuestra. and religions were born of our own kind. Así que esta profecía del apóstol Pablo de hace 2000 años So this prophecy of Apostle Paul more than 2,000 se years ago, cumplió en su tiempo y se sigue cumpliendo. it was fulfilled in its time and is still being fulfilled. De ahí la tarea de que tú y yo
tenemos que capacitar a nuestros So the líderes. homework is that we must train other leaders. De hecho, el apóstol Pablo dio tres consejos, tres advertencias, tres consejos. Vamos a ver los So consejos. besides the fact that he gives us 3 warnings, he also gives us 3 counsel Tenga una or 3 actitud, advice. tenga una actitud de vigilancia. Have an attitude of being watchful. Dice, manténganse despiertos. Be on the alert. Un líder no puede dar ni ceder terreno al enemigo. A leader cannot give ground or subject it to the enemy. Él no pierde oportunidad. He will not lose the opportunity. Tenemos que mantenernos en This vigilancia. is why we must be on the alert. También en el versículo 31 les recordaba la doctrina, la enseñanza. And even in verse 31, he remembered them about the teachings. Dice, durante 3 años les estuvimos enseñando And he says, for 3 years we've been teaching you la importancia de poder llevar a nuestras iglesias con una sana doctrina, cimentadas en la eterna palabra de on the Dios. importance of building a solid foundation built on God's word. Y en tercer lugar, un recuerdo del modelo. And the third one is a remembrance of the model. Hablando de sí mismo, Speaking of himself, sean imitadores de mí, be an imitator of así me como yo de Cristo. as I am of Christ. Y yo sé de algunos hermanos que no se atreven a decir esto. And I know some brothers that do not dare say this. Regularmente dicen, no pongas tus ojos en mí porque yo soy una persona defectuosa. Regularly they say, oh, don't put your eyes on me because you know I have a lot of flaws. El apóstol Pablo hacía todo lo contrario. But Apostle Paul did the contrary. La gente necesita ver modelos reales de People carne y need hueso, to see real models. que vean que el cristianismo sí se puede vivir y That they aplicar. can see that Christianity can be lived and Y para can be eso applied. Dios nos ha levantado a ti y a And mí that's why God is rising this como generation modelos de su gracia y de su poder. as models of His grace and power. Y quiero terminar con una cosa. And I would like to conclude with the following. Un líder peligroso A dangerous leader es aquel que los contratiempos lo inspiran y no lo derrotan. is the one that the counter time does not defeat him. El aprendizaje de los errores. But he is a learner of the mistakes that he makes. Todos nos hemos equivocado alguna vez. You see, some of us have made mistakes. Nadie aquí es perfecto. No one here is perfect. Es más, nadie aquí No sabe one todas las cosas. here knows everything. ¿Han escuchado esa historia apasionante Have de you este ever hombre, de estos heard- hombres Have you ever heard the story about que these vienen men volando en un avión? that come flying in a plane? Venía el piloto y 3 pasajeros. The pilot was there and 3 De repente passengers. el avión empieza a perder altura. So the plane starts to drop, El piloto les dice, señores, lo siento, pero no hay manera de que este avión se vaya and the a pilot says, salvar. "Oh, I'm so sorry. There's not a way that I can bring this plane back up. Tengo 3 solamente paracaídas, uno es mío, soy el dueño, así I only que have 3 parachutes. One is mine. I'm the owner, solamente van a tener 2. and there's only 2 left. Echen suertes. So cast your lots." Venía el hombre más inteligente del mundo. The man most intelligent from the world, Venía un muchacho que se dedica a pasear por todo el mundo con una mochila en el hombro. and another one who was dedicated to going around the world with a backpack in his back, Y venía un pastor. and a pastor. Así que los 3 están discutiendo y So dice, all 3 of them are just discussing among them. el hombre más inteligente, lo siento, yo me tengo que salvar. I'm the most intelligent man in the Soy la world. persona más I inteligente gotta del get mundo. saved. I'm the most wisest one among you. El pastor y el joven dijeron, pues está bien. The pastor and the young guy said, okay, that's Así que fine. tomó su paracaídas y se aventó. So he took his parachute and he went out. Luego el pastor le dice al joven, Then the pastor says to the young one, yo sé en quién he creído, I know who I believed. he servido a Dios toda mi vida. Is to serve the Lord all my Así life. que toma el paracaídas y So sálvate. here, just take the parachute and go. Si yo muero, voy con Dios. If I die, I'm gonna go with God. Y el hombre le dijo, no, ¿qué le parece si usted toma un paracaídas y yo el otro? And the man said, no, why don't you take it and I'll take the other one? ¿Pero cómo? But how? Sí, es que el hombre más inteligente del mundo se aventó con mi mochila. But the wisest one already took everything. Querido, ninguno de los que estamos aquí sabemos de todo. What I mean with this is none of us that are here know everything. Vamos a tener enormes desafíos. So we're gonna have enormous challenges. Pero cuando vienen los contratiempos, But when all the counterattacks come, vamos a ser realmente inspirados a we are hacer lo gonna be mejor, inspired to do our best, a mejorar en cada área del to ministerio. better every area of our ministry. Un día le preguntaron a un pastor, ¿cuál ha sido su mejor sermón? So one time they asked the pastor, hey, which was your best sermon ever preached? Y él dijo, el de la semana que And viene. he says, the one coming up next week. Me encanta, excelencia. Oh, I love excellence. Ir haciendo lo mejor cada día. Doing it better every Porque a day. eso Dios nos ha llamado. Because that's what God called us for. Quiero terminar con una historia. And I would love to conclude with this story. En un tiempo de los Juegos Olímpicos, Once upon a time, in the times of the Olympics, había un competidor
que le habían asignado There llevar was- la antorcha. There was an athlete that was assigned to take the torch. Ustedes saben que todo esto se da en los países que reciben los Juegos Olímpicos. And you know that this is all given in those countries where they do the Olympics. Así que el hombre dijo, más o menos, ¿cuál es el tiempo que tarda un competidor? So the man says, "Oh, how long is it the time span that we have to compete?" Pues tanto tiempo. He said, "Such time." Así que él dijo, yo voy a entrenar para ese momento. Then he says, "Well, I'm going to train for such a time like this." Empezó a entrenar, hizo su mejor trabajo. And he started to train and do his best. Estaba rompiendo ya su propio récord. He was breaking his own record. Y finalmente llegó perfectamente preparado para hacer esa labor. And finally, he thought he was perfected to do the work. Le dan la antorcha, They give him the torch, el hombre la toma and he takes y it, sale con toda velocidad and para he romper el comes récord. out full force to represent that. Cuando llega finalmente So- hacia donde tiene que soltar la antorcha, Where he takes the finish line to ve take su the reloj torch, y dice, wow, rompí el récord. he said, "Wow, I broke the record." Y el hombre que recibe la antorcha atrás le dice, And the man that received the torch behind him says, pero está apagada. It's off. Es que corrí tan rápido, It's that I was running so fast. pero se apagó el fuego. So the fire must have just turned off." Un líder peligroso A dangerous leader tiene la llama del evangelio. always has the flame of the gospel. Su tarea es preservar la llama, And his work is to no maintain hacerlo the más fire, rápido, mejor que otros. not to do it better than others. Preserve la llama, cuídela, To maintain the para que las flame, generaciones que vienen so that the following generations that are sean más coming peligrosas can be more dangerous que tú y que yo, than you and I, para la gloria del for the Señor. glory of God. Aleluya. Hallelujah. Amén.